del 1 al 5. Levítico 18, del 1 al 5. Ya cuando tengamos toda nuestra lectura, con un amén, hermanos. Amén. Okay. Bueno, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Levítico 18, del 1 al 5, y dice la palabra de Dios: Habló a Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Con esta lectura le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Ernesto, que trae la prédica del día de hoy. Muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por la palabra que tenemos para estudiar esta mañana. Gracias a Dios por el privilegio de estar reunidos en su nombre, ya sea aquí físicamente o en sus hogares, participando con la iglesia igualmente de este servicio. Nos gozamos, hermanos, en el tema que tenemos hoy, un tema muy directo, muy práctico, muy difícil, quizás para muchos, por las experiencias que tenemos en la vida sobre la sexualidad. Y es un tema fuerte. Espero que nadie tenga que ir al baño ni se distraigan demasiado porque es un tema fuerte y directo. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por esta mañana, por tu palabra, por la bendición del mensaje que está escrito directamente para nuestras vidas. Muy práctico, nada teórico, sino totalmente llevado a la vida diaria. Rogamos que nos enseñes tu palabra en este día. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana estamos hablando de un tema fuerte que se llama, le he titulado Costumbres Paganas. Todo tiene que ver con la sexualidad en el capítulo 18 de Levítico. Estamos hablando de un libro que está hablando de santidad. No se olviden que el libro de Levítico lleva al pueblo de Dios, no solamente a Israel, sino los principios de Dios para la iglesia también, aunque no estamos bajo la ley, pero los principios se conservan para que nosotros vivamos en santidad. Es el propósito de Dios, que vivamos en santidad. Ahora, un pueblo santo tiene que entender que está viviendo entre costumbres paganas. Si notan ustedes en estos primeros versículos que leímos de Levítico 18, dice: no vas a hacer como hacen en Egipto, costumbres paganas, ni vas a hacer como hacen en Canaán, costumbres paganas. Entonces, Israel, ¿dónde estaba? Pues en medio de los dos, en el desierto, entre Egipto y entre Canaán, entre pueblos paganos que tenían costumbres totalmente paganas, hermanos. Es tremendo que nosotros como iglesia también vivimos entre costumbres paganas y bajo estatutos paganos. Muchos de ellos, muchas de las leyes que se están haciendo hoy en día son leyes que tienen principios paganos, principios que están alejados, abominables leyes que se están formulando hoy en los países de este mundo. Entonces, Dios quiere un pueblo santo. En Éxodo, no lo vean, pero en Éxodo 19:5 dice la escritura, dice: oísteis mi voz, y si la oyereis mi voz y guardareis mis estatutos y mis mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro, una nación santa, y seréis ustedes muy especiales para mí, dice, serán una nación de sacerdotes y gente santa. Ese es el propósito de Dios, no solo para Israel en el Antiguo Testamento, pero para nosotros. La Escritura dice claramente: sed santos porque yo soy santo. Y también dice la Escritura que nosotros debemos vivir en santidad.
No solamente creer que somos hechos santos por la obra de Cristo, pero también tenemos que practicar la santidad, hermano. No basta con declararnos santos, tenemos que vivir en santidad. Ese es el propósito de todo el libro de Levítico, que sea un libro práctico, que nos lleve a la santidad práctica. Es cierto que tenemos una posición en Cristo de ser santos, pero no basta con eso, tenemos que llevarla a la vida diaria. Pues qué fácil sería, ¿verdad? Decir, bueno, pues ya son santos, mis hijos están sentados en lugares celestiales, bla, bla, bla. Ya lo único que falta es que mueran y los llevo a la gloria de Dios. Pero vivan como quieran, anden en el lodazal, enlódense todo lo que quieran con las costumbres de la tierra. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros atendamos los estatutos y los preceptos de nuestro Señor. Ahora, hermanos, aquí en el versículo 1 y 2 dice, yo soy Jehová. Y lo repite varias veces. Noten ustedes cómo dice en el versículo, habló Jehová diciendo, yo soy Jehová. Y lo dice al final del versículo, dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Y dice en el versículo 3, dice al final, yo os conduzco, no andaréis en mis estatutos, ni andaréis en sus estatutos, o sea, sus leyes y mis leyes, sus palabras y mis palabras. El día que de él comieres ciertamente, morirás, le dijo el Señor a Adán. Y viene la serpiente y dice, no es cierto, no te va a pasar nada, hombre. Tú comes, no pasa nada. Es lo mismo aquí. Sus estatutos, mis estatutos. Sus palabras y mis palabras. Son polos opuestos completamente. Tenemos entonces aquí las prácticas de la tierra avaladas por las leyes de la tierra, las autoridades de este mundo y la autoridad de Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios, y se lo recuerda a Israel, yo soy tu Dios. También en el versículo 4 al final dice, yo Jehová vuestro Dios. Él les tiene que recordar quién les está hablando. Hermanos, cuando Dios hizo esta creación y este universo, le puso leyes. Y le puso preceptos y le puso estatutos y nos dio a nosotros también estatutos para vivir. Y echó a andar este universo con todos sus planetas y sus órbitas y todo, y nos dio regulaciones para vivir. Y el hombre piensa que él está en su propio universo, con sus propias leyes, con sus propias regulaciones, y él piensa que puede andar como él quiera vivir. Pero estamos respirando el aire de Dios, estamos recibiendo el sol de Dios, estamos disfrutando la provisión de Dios, los alimentos que Dios nos da, el trabajo y las fuerzas que Dios nos prodiga cada día. ¿Quién es el que está hablando? Dios está hablando. Yo, Jehová vuestro Dios. No podemos hacernos un decálogo para vivir nosotros mismos y decir, estos son mis mandamientos y mis estatutos. Estos son los mandamientos y los estatutos de Dios. Y por ello nosotros vamos a vivir, por ello vamos a ser felices, por ello vamos a tener éxito en nuestra vida. Pero si no acatamos los estatutos, vamos a tener terribles males en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en lo que somos y hacemos. Porque no queremos oír la voz de Dios, no queremos oír sus mandamientos. Ese es el problema del ser humano. En los versículos adelantito ahí en los versículos 6 al 23 está narrando una serie de pecados, abominaciones de parte del pueblo de los pueblos de la tierra. Está diciendo todo lo que hacían los egipcios y los cananeos, una serie de abominaciones. Ahora, todas estas abominaciones, hermanos, podríamos pensar, bueno, eso es en el Antiguo Testamento, eso es allá en el Antiguo, pero acá en el Nuevo Testamento ya hay más libertad. No, Señor. La Escritura dice en Gálatas, si ven por favor en Gálatas 5:19, dice la Escritura que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 4 conceptos que están ligados con la idolatría. Estoy en Gálatas 5:19 y 20. Dice la Escritura ahí que son 4 primeras listas, las primeras de la lista de Gálatas 5:19,
las primeras de la lista son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Si nosotros decimos, bueno, es que acá la lista de Levítico es una serie de cosas aberrantes, zoofilia, relaciones con la madrastra, relaciones con el hijo, con incesto, problemas de sexualidad tan cercanos a la familia. Pero acá en el Nuevo Testamento no vemos esa lista. Bueno, ahí está incluida toda: la inmundicia, la lascivia, la fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Y el adulterio dentro del matrimonio. Tenemos entonces en la lista de pecados, miren, no podemos hablar de santidad sin hablar de la sexualidad. No podemos. De hecho, la sexualidad es uno de los principales áreas de problema del pecador. Quizás el primero, antes que la mentira y antes que la codicia y antes que el engaño y antes la sexualidad. Ahora, la sexualidad Dios la puso en nosotros, pero tenemos que saberla entender y manejar. Y vamos a ir viendo paso a paso, ¿verdad? Estos aspectos importantes. La sexualidad Dios la puso en ti, pero tienes que saber cómo poder madurar y entenderte a ti mismo y regular tu sexualidad y aplicarla en el momento preciso cuando Dios te dé esa bendición de aplicarla dentro del seno del matrimonio. Así es que en la lista de pecados, los primeritos tienen que ver con la sexualidad y están ligados con la idolatría. Por eso vamos a ver dentro de esta lista de Levítico, también vamos a ver a un ídolo ahí abominable que se llama Moloc. La sexualidad ligada con la idolatría. Siempre la van a encontrar así en la Biblia. La sexualidad ligada a la idolatría. Muy bien. Quisiera que notaran, por favor, no voy a ver el detalle de todos estos versículos, ni voy a leer todos los detalles, pero está hablando de la desnudez. Cuando habla de la desnudez, está hablando de la relación sexual. No descubrirás la desnudez de tal y de tal y de tal y de tal. Solamente quiero decirles que la Biblia entre los versículos 6 al 18 está prohibiendo relaciones sexuales parentales de parientes cercanos y lejanos. Primeramente con los padres. La Biblia prohíbe rotundamente el incesto. La Biblia prohíbe rotundamente el incesto. Es terrible la experiencia de hogares que han caído en el incesto, muchas veces lamentablemente envuelto con otro tipo de cosas, con vicios sobre todo, con la cuestión del alcohol, con la cuestión de las drogas. Los padres se olvidan de lo que es el pudor, se olvidan de lo que es el respeto, se olvidan de muchas cosas y caen en el incesto. Muchas veces cuando hay madres solteras o mujeres que se casan nuevamente, hombres que están en segundo o tercer matrimonio y están los hijos que son medios hermanos y esto y el otro, entonces se produce incesto. Es terrible lo que pasa con esta situación. Y las estadísticas en México van muy por debajo de la realidad. Muchos incestos no se denuncian. Podríamos decir que la gran mayoría de los incestos no se denuncian, porque son situaciones que tienen que ver con niños a veces, pequeños. Relaciones de incesto. La Biblia prohíbe rotundamente el incesto. Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos y proteger a nuestros hijos en todo momento y en todo lugar. Es la consigna de nosotros como padres, con todo respeto y todo amor. La Escritura dice el Señor: dejen a los niños venir a mí. No se los impidan. Tenemos que guardarlos en el amor del Señor a nuestros hijos. Pero tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones, de relaciones. Yo a veces visito hogares, a veces donde veo familias que es media hermana, es esto, el otro, este es del otro matrimonio y este es del otro. Yo digo, bueno, ¿y todos viven aquí en este hacinamiento? ¿Cómo puede ser? La Biblia prohíbe en estos pasajes del 6 al 23 no solamente el incesto, pero prohíbe también relaciones, bueno, también tiene que ver con incesto, la relación con la madrastra, por ejemplo.
Aquel hombre de 1 Corintios 5, ¿se acuerdan ustedes que vivía en relación conyugal con la madrastra, con la mujer de su padre? Y Pablo reprende a la iglesia, dice, ¿cómo toleran esa situación en la iglesia? Un hombre viviendo con su madrastra y entran a la iglesia como si nada. No es posible. ¿No debierais de haber hecho algo ya? Y Pablo los lleva a la iglesia a entregar a Satanás a aquel hombre, a expulsarlo de la comunión. Tenemos situaciones aún más graves, fornicación, que tiene que ver con la relación con hermanos, entre hermanos. Siempre los padres tienen que ser muy cuidadosos desde chiquitos con los niños, porque los hijos, los primitos, los hermanos y estos y los otros pueden tener relaciones sexuales si nosotros los descuidamos. A veces están curioseando, jugando con sus miembros y esto y el otro, y ya cuando acuerdan ya cayeron en cuestiones que tienen que ver con relaciones sexuales entre pequeños, entre hermanos. Y la Biblia dice que los padres tenemos mucha responsabilidad en eso. Si nosotros no tenemos el cuidado, ellos van a caer en ese tipo de desgracias, de cosas abominables, de cosas terribles. Recuerdan ustedes, miren, no solamente pasa en los niños, pasa en los adultos. El caso aquel en Primera de Samuel, no lo vean, pero nada más se los narro rápidamente. Primera de Samuel 13, donde dice la escritura que un medio hermano llamado Amnón, hijo de David, tomó a su hermana, a su media hermana Tamar. ¿Se acuerdan de esta mujer, hermana de Absalón? Dice que hasta estaba enfermo por su hermana. ¿Cómo es posible? Y él usó a otro hombre astuto para que la trajera y le llevara de comer y se fingiera enfermo y esto y el otro, y estando ahí la atrapó y la violó a su propia hermana, media hermana. Y ella dijo, esto no se hace en Israel, no puedes hacer esto. La obligó, la forzó y la violó. Cosas terribles, abominables. Relaciones familiares, cuestiones que se daban no solamente en Egipto y en Canaán, y no solamente se dieron en Israel, hermanos, pero se dan hoy en día, tristemente a veces en el ambiente de los cristianos. Vivimos entre costumbres paganas y queremos ser santos, pero luchamos contra nuestras pasiones. Luchamos contra lo que hierve dentro de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia prohíbe aquí también, en este pasaje, relaciones incestuosas con los nietos, con los tíos. No me detengo mucho, pero en el versículo 10, por ejemplo, prohíbe la relación con los nietos. En el versículo 12 prohíbe las relaciones sexuales con los tíos. En el versículo 15 prohíbe las relaciones sexuales con las nueras, relaciones que hay por ahí, ¿verdad? En la esposa del hijo, de la hija, etcétera. Entonces también está hablando de la desnudez de la mujer de tu hermano, o sea, las relaciones con cuñados, con cuñadas. A veces cuando tienen fiestas se empiezan a embriagar, pierden noción de las cosas y ya están tocando a un familiar por ahí. Y cuando andan mal una relación en una pareja, luego la esposa le empieza a echar ojitos a otro que es de la familia. O cosas así, cosas extrañas. Parecen extrañas, pero están a veces tan cerca. Son las costumbres de los pueblos de la tierra. Y los cristianos tenemos las mismas pasiones que ellos. No podemos decir que los cristianos tenemos menos pasiones. Ahora, si estamos lejos de la comunión del Señor, si andamos lejos de la palabra, lejos de la oración, lejos de la verdadera santificación, nosotros nos estamos exponiendo de la misma manera y las mismas tentaciones para ellos son las mismas tentaciones para nosotros.
¿cómo voy a meter a familiares a mi casa? ¿Cómo voy a meter a gente? A veces decimos, voy a hacer la casa más grande para que viva aquí mi nuera, para que viva aquí esto, para que se acerquen aquí, para que esto y el otro. ¿Y qué estamos propiciando con eso? Dice la Escritura que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Células de protección. El hogar es una célula de protección. Cuando nosotros metemos que al pariente, que al primo, que a la nuera, que esto, que el otro, estamos tomando riesgos con los hijos, ¿sí o no? Todas estas relaciones perniciosas que se mencionan hasta el versículo 18 son relaciones. Está prohibiendo la poligamia. Ahí en los versículos 17 y 18 está prohibiendo la poligamia, la desnudez de la mujer y de su hija. Imagínense. También está hablando de la mujer con su propia hermana, ¿verdad? Dos mujeres que están bajo el mismo techo. ¿Qué le pasó a Jacob? Las costumbres de los pueblos de la tierra llegaron al hogar de Jacob. Porque la noche que le iba a ser entregada a su legítima mujer, por la que estuvo trabajando 7 años, el padre astuto de Labán le dijo: lo siento, aquí no se hace así. Las costumbres nuestras son diferentes. Lo siento mucho. Temerás a tu Dios Jehová, pero aquí no se hace así. Y aquí en San Luis Potosí hay muchas prácticas también. Tenemos, hermanos, que ver cómo se hace, cómo hacen los pueblos de la tierra y cómo dice el Señor que se debe de hacer. Y Labán estableció sus pautas para su yerno y le dio primero a la mayor. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Lea. Y luego le dio por otros 7 años a la menor, Raquel, ¿verdad? Se impusieron las leyes de la tierra, las costumbres de los pueblos, ¿verdad? Tenemos entonces toda esta serie de pecados hasta ahí. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras familias, nuestros hogares, con el hacinamiento de nuestras casas. El hacinamiento quiere decir ¿cuántos duermen en una habitación? De repente hay hogares donde viven primos y tíos y cuñados y nueras y esto y el otro. Y ya de repente salió alguien por ahí ya no digo que un aborto, ya no digo que un embarazo, sino que un aborto a veces, ¿verdad? Cosas así. Andan escondiendo ahí lo que hicieron, ¿verdad? De alguna manera. Entonces tenemos todo esto ahí, hermanos. Al llegar al versículo 19, habla del respeto del esposo en el tiempo del periodo menstrual de la esposa. Y fíjense cómo entra este aspecto aquí. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras está en su impureza menstrual. Ahora, ¿qué aprendemos? Que lo importante en todo esto es el dominio propio. Lo importante en todo esto es que la sexualidad ahí está dentro de nosotros. El hombre tiene la sexualidad quizá más fuerte, más a flor de piel que la mujer, pero está la sexualidad tanto en el hombre como la mujer. Las hormonas se activan en su momento, ¿verdad? Y sustancias en nuestro cuerpo que generan ya un deseo de la sexualidad. Eso no lo podemos impedir, Dios lo puso ahí, pero también nos dio una conciencia y nos dio una responsabilidad. Y nos dio la capacidad de poder detener esos impulsos. Y ahí viene la madurez. Ahí viene la verdadera responsabilidad, cuando nosotros sabemos tener dominio propio. La esposa está en su periodo menstrual, no la voy a tocar por unos días, ella sabe, yo sé, y tenemos que respetar. Dominio propio. No solamente el soltero tiene que tener dominio propio, el casado tiene que tener dominio propio.
Y todos nosotros tenemos que cuidarnos porque el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Si un hombre no tiene dominio propio y dice, pues la mujer no quiere que la toque, está en su periodo, voy a ir por otro lado a buscar por otro lado. No puede ser, ¿verdad? Tiene que tener dominio propio. Este aspecto tiene que prevalecer en la vida del varón, especialmente, mayormente en la vida del varón. También la mujer, por supuesto. Pero estos aspectos se van viendo o van midiendo la madurez nuestra, el respeto y el dominio propio, en este caso del versículo 19. En el versículo 20, hermanos, entramos al tema que quiero ampliar un poquito más, que es el adulterio y la fornicación. En el versículo 20 dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, como contaminándote con ella. No adulterarás, dice el decálogo de Moisés. No podemos nosotros romper el pacto que una vez hicimos con nuestra esposa. No podemos nosotros minimizar el pacto que delante de Dios es un pacto sagrado, pero también es un pacto voluntario. Noten este aspecto, hermanos. Es un pacto sagrado porque lo hicimos delante de Dios. Porque tu sí debe de ser sí y porque tu no debe de ser no. Porque lo hicimos ante muchos testigos, especialmente ante nuestro Padre Celestial. Pero además fue un acto totalmente voluntario. Lo hicimos por nuestra decisión personal. Nadie nos puso una pistola atrás diciendo, a ver, ya dile que sí. Y ya fírmale, ahí es acta y ya. Nadie nos obligó. Fue un asunto voluntario y lo hicimos con toda nuestra decisión por delante. Es interesante que los musulmanes repiten 3 veces, sí acepto. Y le pregunta, a ver, ¿aceptas a esta mujer? Sí acepto. ¿Y aceptas? Sí acepto. 3 veces lo tienen que hacer. La tercera es la vencida, por si se le va a olvidar o le falló algo. Fíjense, y no son cristianos, pero tienen cierto temor de Alá. Entonces, de alguna manera valoran el matrimonio. Y muchas culturas alrededor del mundo, hermanos, valoran el matrimonio. Saben que el matrimonio es fundamental en la vida de un país, de una región, de una cultura. Es muy fundamental. Ahora, hablando del adulterio, hay una responsabilidad del hombre y hay una responsabilidad de la mujer en esto. De guardarse fieles a su marido y a su mujer. No basta con el anillo. El anillo es una manera de decirles a los demás que estás casado. Pero ¿de qué sirve el anillo si una mujer trae el anillo y anda con el escote hasta por acá y con la falda elevada? ¿De qué sirve el anillo? ¿Qué les está diciendo a los demás? La mujer es responsable por cuánto muestra de su cuerpo a la sociedad. ¿Por qué Pablo está diciendo que la mujer debe vestir decorosamente? Miren, es muy interesante que allá en la Huasteca, por ejemplo, va uno allá con los náhuatls, con los huastecos, las mujeres todas andan de falda larga, pero hay algo que las distingue: si es casada o si es soltera. Se amarran aquí se hacen una cosa aquí, una trenza con un, ¿cómo se llama? ¿Betop? Ahí pregúntenle a Oscar. Sí, él es de allá y él sabe. Es como un estambre rojo que se ponen aquí las solteras y las casadas no se lo ponen. Cada cultura tiene sus maneras. El anillo es muy común en varias culturas, pero cada cultura tiene sus formas. Entonces, no se trata de que la soltera se sube la falda o que se pone el escote más bajo. No se trata de eso. Se trata de figuras que son bastante discretas. ¿Me explico? Discretas.
Y la cultura lo sabe. Unos andan dando vueltas en la plaza, ¿no?, del centro. Dicen que no sé, que unos van para un lado y que otros para el otro. El otro día me estaban platicando ahí que de San Juan, de ¿qué? Pasamos una vez ahí ¿te acuerdas? Lagos de Moreno, creo, perdón. Jalisco, exactamente. Jalisco. Exactamente. O sea, cada cultura tiene sus diferentes costumbres, ¿no? De tal manera, hermanos, que la misma cultura sabe de la importancia de poder distinguir entre un casado y un soltero. Es muy importante. Pero les vuelvo a repetir, la mujer tiene mucho que ver en su responsabilidad. Podríamos pensar, hermanos, que la conducta de la sexualidad de la mujer es sumamente importante. La conducta sexual provocativa de la mujer habla mucho de ella misma. No importa que sea soltera o casada. Hay mujeres solteras que son bastante discretas y hay mujeres casadas que son bastante escandalosas. ¿Sí? En una ocasión un hermano fue y le dijo al pastor: hermano, pues dígales a las mujeres que se vistan bien. Dice, no se puede uno ni concentrar en el mensaje. Llegan, pero parece que están deslumbrando y impresionando a todos los hermanos. ¿Qué es eso? Me tocó, dice, estar atrás de una mujer que traía hasta acá abajo el vestido, acá abajo en la espalda. Estaba viendo pura espalda ahí yo. ¿Cómo? O sea, imagínense cómo las costumbres de los pueblos de la tierra, el paganismo y todo eso, las formas de vida, pueden entrar a la iglesia. Entonces la mujer es responsable. Su conducta sexual puede ser provocativa. Y ella dice, yo me visto como yo quiera. No, mijita, no. No te vistes como tú quieras. Te vistes como Dios quiere que te vistas. Es muy importante la responsabilidad del hombre, cómo ve a la mujer, porque acuérdense que el hombre es cautivado por el ojo, por la vista. El hombre tiene que tener cuidado de cómo ve a la mujer. Nosotros vemos muchas mujeres, siempre vemos a las hermanas, vemos a la familia, vemos a las mujeres. Pero podemos verlas con un ojo sucio o con un ojo limpio. Tenemos que tener mucho cuidado cómo las vemos, cuánto vemos, qué queremos ver. Todo eso es muy importante, hermanos, y tenemos que tener cuidado. Hermanos, México es uno de los países líderes en divorcio y es uno de los países líderes del mundo en unión libre. Si vamos a los rankings más altos de los países que tienen índices de divorcio y de unión libre en este país, están altísimos. Es más, ya se están despenalizando lo que tiene que ver con el adulterio en las leyes de los estados de la República. Aquí en San Luis creo que ya la despenalizaron. Antes había penas para los que adulteraban, ya no hay penas. Ya no hay penas para el que adultera. Es su problema, es asunto de ustedes, de su casa, ustedes arreglenlo. Y se están dando más facilidades para el concubinato. La unión libre. ¿Quién quiere casarse? ¿Y eso ustedes piensan que entra a la iglesia? Sí entra a la iglesia. ¿Por qué las estadísticas de divorcio allá afuera son similares a las de la iglesia? Porque ya entró la práctica pagana a la iglesia. Porque así como hacen allá afuera, así hacen los jóvenes en la iglesia. No, si mis amigos no se están casando, ¿para qué se arriesga uno? Entonces los muchachos están midiendo el asunto y están siendo unos tremendos irresponsables. Porque no tienen compromiso, no quieren compromiso. No quieren compromiso, no quieren comprometerse, no quieren tener hijos porque no quieren batallar. No quieren entrarle al matrimonio porque después cómo se van a salir. Entonces,
esta situación no solamente es un problema cultural de México, sino que está invadiendo la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos oyendo la voz del mundo y no la voz de Dios. Nada más por eso. Porque estamos viendo y codiciando lo que están haciendo los jóvenes en el mundo. Y no nos queremos quedar atrás de ellos. Ya se fue la vecina a trabajar, pues ahí voy yo a trabajar también. No, pero pues los hijos, pues hay que se queden los hijos. ¿Qué? Es más, los meto a la guardería o a ver cómo le hacen. Pero cómo la vecina se va a ir a trabajar, ya trae su carro nuevo y yo estoy aquí lavando platos. ¿Cómo? Estamos viendo las costumbres de los pueblos y nos está causando envidia. Envidia, esa es la palabra. Mucha envidia. Y minimizamos a las mujeres que están en la casa. Estás ahí todo el día, lavando trastes y trapeando y cambiando pañales. No, hombre, yo que tú. Entonces es muy difícil, hermanos, estar entre Egipto y Canaán. No es fácil. Jóvenes tienen un gran paquete. Nosotros luchamos con esto hace 30 años, 40 años. Pero ustedes, es más fuerte todavía ahorita. Es más fuerte. Y cada vez va a ser más difícil. Quizás hasta el gobierno los obligue a llevar a sus hijos a la guardería. Sí, de veras. El Estado encargándose 100% de la educación y de la crianza de los niños. Es la forma de controlar a la sociedad. A través de la educación, a través de la crianza, de la salud, todo eso. Entonces, las mujeres y los matrimonios de hoy, los cristianos, tienen que oír la voz de Dios. Estos son mis estatutos, dice el Señor. No te está hablando Juan de las Cuerdas, te estoy hablando yo, creador del universo. Tú estás en mi mundo, tú estás en mi creación, tú respiras de mi aire, tú te beneficias de mi sol. Escucha mis mandamientos. Pasando al versículo, vean por favor en 1 Tesalonicenses. Podríamos pensar, bueno, esto es del Antiguo Testamento y es, bueno, el Nuevo Testamento, hermanos, condena totalmente las prácticas de adulterio y fornicación. 1 Tesalonicenses 4 dice la Escritura. 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice en el versículo 3, dice la Escritura ahí: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. ¿Dónde vamos a canalizar toda esa potencia sexual, todo ese poder sexual que Dios puso en nosotros? ¿Dónde y cómo? Nuestras esposas. Ahí está claramente expresado en la palabra de Dios. En santidad y honor. Honor, ¿qué quiere decir honor? Poner en alta estima a una persona. Darle un alto valor a alguien. ¿Es para ti de alto valor tu esposa? ¿Representa un alto valor para tu persona tu esposa? ¿O es alguien con quien tienes que arrastrar la vida todos los días? Hermanos, es tan importante el valor que le damos a nuestras mujeres. Todos tenemos algún roce a través de los años, ¿verdad? No pensamos igual el hombre y la mujer y a veces hay situaciones así, pero siempre tenemos que arreglar las situaciones. Y cuanto menos se tarde uno en arreglarlas, hay que arreglarlas. Hay que pedirse perdón, hay que hablar el asunto. La mujer es tan sensible que la mujer a veces no puede dormir por una situación que pasó en el día.
Y el hombre está ronca y ronca y la mujer está pensando y pensando. Tenemos nosotros que arreglar las cosas, pero tenemos que tener en alta estima a nuestra mujer. Con honor, dice aquí, en santidad y honor, en santidad y honor. Honroso sea en vosotros el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Ahí está la palabra de Dios hablando de eso. Honroso sea en ustedes el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero es que es un tremendo y que llega así, que hace así. Bueno, pues, ni modo, mijita, te metiste. Y ahora tienes que obedecer al Señor, porque el Señor te manda que estés ahí y que ames a tu esposo y que lo respetes. Y si tú te metiste, hombre, tienes que amar a esa mujer. Tienes que amarla, tienes que protegerla, tienes que tenerla en alta estima. Es tu compañera fiel a tu lado. Por eso dice, honrosos sean ustedes el matrimonio y el hecho sin mancilla. No os amancillaréis en todas estas cosas, dice Levítico. No se amancillarán en todas estas perversiones, está diciendo Levítico. Pero acá en Hebreos dice, el hecho sin mancilla. A los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Es lo que dice la palabra de Dios ahí. Y bueno, hermanos, también en 1 Corintios capítulo 6, véanlo por favor, quiero que reforzar este punto que nos quede muy claros a todos. Dice la Escritura en el versículo 9, 1 Corintios 6, 9, dice ahí la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y ahí sigue la lista. Pero la lista la encabezan pecados sexuales. No te equivoques, no pienses que vas a heredar el reino de Dios si andas enlodado en todos estos pecados sexuales. No te equivoques, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Fíjense cómo la idolatría la ubica muy directamente con los pecados sexuales. ¿Por qué siempre la idolatría está ligada con los pecados sexuales? Porque nos constituimos en dioses. Encontramos un modelo de vida en un Dios manipulable, o nosotros nos constituimos en Dios para nosotros mismos. Y nosotros empezamos a hacer nuestra propia voluntad. No tenemos leyes ni estatutos de Dios ni le tememos, sino nosotros nos tememos a nosotros mismos. Y entonces por eso la idolatría y la sexualidad van de la mano. Los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones. Todo esto. Hay un hombre de Dios que erró en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de quién fue? Bueno, hay muchos que erraron, pero su padre y su hijo erraron terriblemente en esto. Y no les quitó Dios las consecuencias de su pecado. David miró de más a una mujer irresponsable que se estaba bañando en la azotea a la vista de todos. No sé si lo hizo a propósito, yo tengo mis dudas. Pues ¿cómo se le ocurre a una mujer bañarse donde todos la ven? No sé. Pero el asunto es que David cayó en la trampa, cayó en la red. Y dice la Escritura, cuando ve uno la historia de la familia de David, dice uno, híjole, el Salmo 51 y el Salmo 32, que son los salmos de arrepentimiento de David, dice uno, yo creo que no dicen todo realmente lo que sintió David por su falta. Se envejecieron mis huesos, se consumió todo dentro de mí.
Él habla de cosas terribles que pasaban en su cuerpo, ¿verdad? Por causa de su pecado. Y no es comparable el rato de placer sexual que tuvo con esta mujer que todo lo que tuvo que sufrir. Y lo tuvo que sufrir en sus hijos, hermanos, es lo peor. Porque cuando nosotros hacemos algo mal, los hijos lo hacen doble o triple. Porque nos están viendo. ¿Sí o no? Entonces cuando Absalón se le rebeló y todo lo que hizo con las concubinas de su padre, ¿se acuerdan ustedes? Tú hiciste esto que hiciste con Betsabé, lo hiciste a oscuritas ahí. Pero el castigo que yo te voy a dar, le dijo Natán a David, Dios lo va a hacer a pleno sol. ¿Y se acuerdan ustedes lo que hizo Absalón con las concubinas de su padre? A pleno sol, delante del pueblo, públicamente tomó a todas las concubinas. Y cosas terribles que pasaron, el sufrimiento de ver el problema de este hijo Amnón que tomó a su hermana. Bueno, muchos graves pecados, cosas inmundas que pasaron en su familia. Todo por un pecado, por un rato de placer. Es terrible, hermanos, es terrible. Vamos avanzando. El verso 21 de ahí de Levítico 18, habla de un tema que parecería que está un tanto fuera de lugar. Está hablando de un ídolo abominable llamado Moloc. ¿De qué tiene que hacer Moloc en un tema que tiene que ver con inmundicia sexual? Bueno, lo que pasa es que, como decía hace rato, la idolatría y la inmundicia sexual van de la mano. Van de la mano. En el versículo 21 dice que no des a tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No os contaminaréis así el nombre de Dios. Y vuelve a repetir, yo Jehová, yo Jehová. Hermanos, los pueblos de la tierra, entre ellos los amonitas, este dios era un dios amonita, Moloc. Este dios era una estatua muy grande, hueca de bronce, que le prendían fuego por dentro, le metían leños y le metían madera por atrás, por abajo, y le prendían fuego y ponían a la estatua calientísima, y luego en los brazos de la estatua, una estatua que tenía los brazos así extendidos, ahí ponían a los bebés, ahí ponían a los hijos, a los niños, y hacían un ritual pagano frente a la estatua, ofreciéndole a los niños pequeños. No ofrezcas, por eso Dios cita este asunto, pero tiene que ver con toda una orgía sexual que está alrededor. Tiene que ver con cosas terribles que se hacían ahí. Entonces, todo esto, hermanos, ¿de qué nos habla? De cosas, prácticas, costumbres que tenían los pueblos paganos de la tierra, y de los cuales Dios quería liberar a su pueblo de esta condición de vida. ¿Cómo entregan hoy? ¿Cómo podemos entregar hoy en día a los niños a Moloc? Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Cómo podemos entregar a Moloc y cómo podemos entregar a Jesús? Entregamos a un niño a Jesucristo cuando le enseñamos la palabra de Dios, cuando oramos con Él en las noches, cuando le leemos una porción de la Escritura, una historia bíblica. Cuando oramos con ellos y les tomamos de la manita y oramos con los niños en nuestros hogares, así entregamos a los niños a Jesús. Pero entregamos los niños a Moloc cuando los dejamos pegados a la televisión. Cuando les damos un celular y les damos la libertad que entren al internet y que vayan con sus amigos y se comuniquen con medio mundo y hagan todo eso y que anden en las prácticas de las naciones paganas a donde van a entrar, como Israel. ¿Se acuerdan de una de las hijas de Dina? Una de las hijas de Jacob. Esta muchacha estaba, pero sigue así, contando el día, nerviosa el día en que pudiera salir a ver a sus amigas allá afuera. Y el día que salió, le fue como en feria, porque la violó uno de los
fulanos de ahí, de los príncipes del pueblo. Estaba ansiosa, estaba nerviosa. La hormona, ¿eh?, estaba muy activa. Y así, ¿cómo podemos entregar a los niños a Moloch? Hoy en día se entregan a los niños a Moloch. Yo tengo que irme a trabajar, yo no estoy para cuidar niños. Si te quieres casar conmigo, yo no estoy dispuesta a quedarme ahí en la casa, ahí toda chimiltrufia, ahí andar cocinando y lavando y estas cosas y cambiando pañales. No, yo me voy a trabajar. ¿Ah? Y entregamos los niños a Moloch. Ya cuando acordamos, los hijos están grandes y están muy versados en la filosofía de este mundo. Les queremos hablar de sexualidad a los 18 años y ellos nos enseñan de sexualidad. ¿Qué quieres saber de sexualidad, papá? Ya platiqué con todos mis compañeros, ellos le hacen así, le hacen así. En el versículo 22 habla de un tema también difícil, complejo, polémico. Dice la Escritura claramente en el versículo 22: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación la homosexualidad. Muchos dicen que es una enfermedad, otros dicen que nacieron así, y esto y el otro. Lo cierto es que es una abominación delante de Dios. Y si nosotros como padres no tuvimos el cuidado de nuestros hijos, podemos cosechar esa falta de atención, ese desamparo con los hijos muchas veces. Todos los padres hemos cometido errores, hermanos. Todos. Pero hay errores que pueden ser todavía, ¿qué diríamos? Yo le dije una vez a un hijo y le dije: mira, hay errores que los puedes un poco remediar, ¿verdad?, que no son tan graves, pero hay otros errores que te cuestan toda la vida. No te los puedes quitar de encima. Si te agarran tomando una moneda, y tú, no digo que esté bien, por supuesto que es pecado también, pero puedes pedir perdón, puedes arrepentirte, puedes proponerte en tu corazón no volver a tomar esa moneda, no volver a abrir el bolso de tu madre, lo que sea. Pero si embarazas a una muchacha, si te permites ir más allá en la relación sexual, olvídate, estás marcado para toda la vida. Es como el que se hace un tatuaje, está marcado ya. No, pero es la moda y que esto y que... Bueno, pues no sé, estás marcado. Lo único que te puedo decir es que ya estás marcado. Puedes tener las explicaciones que tú quieras, lo que tú digas, lo que tú gustes, pero lo cierto es que no te lo puedes quitar. Es lo mismo. Embarazas a una muchacha, te metes en una relación, hubo un aborto, ocultaste un embarazo, cualquier cosa de esas, es algo que lo vas a llevar toda tu vida. No te lo puedes quitar. No te lo puedes quitar. Dios condena tremendamente la homosexualidad, el lesbianismo y todas estas prácticas paganas. Romanos capítulo 1, me voy rápidamente aquí porque ya estamos casi por terminar. En Romanos capítulo 1, versos 24 dice que Dios entregó a la inmundicia a toda esta gente que cambió la gloria de Dios e hicieron ídolos. Fíjense cómo la sexualidad se sigue relacionando con los ídolos. En el verso 23 está hablando cómo cambiaron la gloria de Dios en imagen de hombre. Y lo dice el verso 24, que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural, lesbianismo, por el que es contra naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Si nosotros no tenemos dominio propio y si no canalizamos adecuadamente la orientación para nuestros hijos a tiempo cuando están pequeños, las prácticas los van a esclavizar a costumbres paganas. Y será muy tarde, será muy difícil sacarlos de ahí. Uno de los pecados más difíciles que he notado cuando he hablado con personas, cuando he visto condiciones de vida de jóvenes, los más difíciles, los más necios y tercos de los pecados, es lo que tiene que ver con homosexualismo y lo que tiene que ver con drogas. Es muy difícil que un drogadicto salga de las drogas, muy difícil. No digo que sea imposible. Para Dios todo es posible. He conocido un joven al menos que salió del homosexualismo también. No hay nada imposible para Dios. No estoy diciendo que sea imposible. Lo que estoy diciendo es que es muy difícil. Se requiere ayuno y oración, mucho ayuno. Ese género no sale sino con oración y ayuno. Solo Dios en su misericordia, hermanos, nos puede ayudar. Pero es terrible esta maldición del homosexualismo y del lesbianismo. En el verso 23 toma un tema que hasta da pena hablar de él. Hasta ni se habla de él en el Nuevo Testamento, por cierto, porque es demasiado denigrante. Algo que se le conoce en el mundo, en las costumbres paganas, como la zoofilia. El ayuntamiento de personas con bestias, con animales. Es una cosa aberrante. Ni voy a tocar este punto. Solamente quiero decirles una cosa, hermanos. La sexualidad es un fuego que está dentro de nosotros. Pero el fuego, como la sexualidad, tiene que saberse controlar. El fuego es una bendición cuando lo usamos para bien. Y es una maldición cuando se sale de control. Cuando nosotros usamos bien el fuego, nos calentamos unas ricas tortillas, unos ricos frijolitos, y usamos el fuego. Se usa en el mundo para fundir metales, se usa de muchas maneras positivas en el mundo cuando el fuego está controlado. Se puede usar hasta para calentar el ambiente de una casa, una fogata, una reunión alrededor de una fogata muy rico para quemar los bombones. Hay muchas cosas positivas y buenas para las que se puede usar el fuego. Pero un fuego descontrolado quema un bosque. Oh, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Nosotros tenemos que entender la potencia del fuego. Un joven jugaba con unas llaves nervioso y estaba un tanto quejoso delante del pastor y le dice: pastor, no entiendo por qué Dios es así. Dentro de mí hay una gran pasión que Él puso en mí. ¿Y por qué luego me da esa pasión, me da toda esa fuerza? Sueño con las mujeres, tengo sueños eróticos, las desvisto en la calle y todo eso me pasa a mí. Dice, y luego viene Dios y me dice: tú no puedes fornicar, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer el otro. No entiendo a Dios. Y estaba nervioso con sus llaves. El pastor tranquilamente le dice: mira, tú tienes unas llaves en tus manos y tienes una licencia de manejo y tienes un carro esperándote allá afuera, ¿sí o no? ¿Sí? Ahorita que salgas, tienes la capacidad de correr ese carro a 200 kilómetros por hora. Lo vas a encender y vas a agarrar camino. Yo te pregunto, ¿vas a subir el carro a 200 kilómetros por hora? Ah, no, pastor, ¿cómo cree? Yo voy a andar a 40, más a 40. Bueno, así es como debe andar tu sexualidad. Controladita, controladita.
Tú debes de saber cómo controlar tu sexualidad. Tú tienes la capacidad para hacerlo. Imagínate que todos los que tienen una licencia y tienen llaves y tienen un carro salgan con sus carros en estampida y hagan lo que quieran a altas velocidades. Es un desastre. Y es un desastre la vida de muchos jóvenes hoy en día porque quieren correr a 200 por hora. Y a los 13, 14 años ya tienen la capacidad de la sexualidad. Esta semana vi una noticia. Mary Kay. Mary Kay es una joven que tenía, una mujer casada más bien, a los 38 años violó a un jovencito de 13 años en la escuela. La noticia salió esta semana porque ella murió a los 58 años de edad. A los 38 años de edad ella tenía 3 hijos ya. Era maestra de una escuela en Estados Unidos. Pueden buscar la noticia en internet, pero esta mujer a los 38 años de edad violó a este jovencito de 13 y lo estuvo violando reiteradamente hasta que la policía la encontró. La denunciaron, la tomó la policía, la puso en la cárcel y cumplió una condena. La verdad es que la ayudaron mucho, salió pronto. ¿Y qué creen que hizo? Le perturbó tanto la mente a este muchacho que lo convenció de casarse con ella. Y se casó con ella. Y le hizo 2. A los 15 años de edad el muchachito tenía ya 2 hijos de esta mujer de 38. Terrible. Pero no quedó ahí, pasó el tiempo y se divorciaron. Y la mujer siguió saliendo en las noticias por una serie de cosas extrañas hasta que murió esta semana pasada. Y como esa noticia se supo, ¿cuántas no se saben, hermanos? ¿Cuántas perversiones hay en las escuelas y en todos lados hay perversiones? A veces dentro de las casas, cuando hablamos de todos estos problemas con la familia, ¿no? Dentro de los hogares. Porque no se puede contener ese fuego. Porque no hay la capacidad para tener dominio propio en nosotros. Porque la mujer no se mide en su vestir. Porque el hombre no se mide en su mirar. Por muchas de esas cosas. Nosotros tenemos que ser muy responsables, muy cuidadosos con nuestra sexualidad, hermanos. Hacia el final del pasaje de Levítico 18, dice en el versículo 26, véanlo por favor, versículo 26, dice: guárdense pues mis estatutos y mis ordenanzas. Dice, vamos a brincarnos hasta el versículo 28, dice: no sea que la tierra les vomite por haberse contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de ustedes. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, la persona que las hiciere serán cortadas de su pueblo. Guarden mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. No se contaminen con ellas, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué pasó con Israel, hermanos? Lo vomitó la tierra. ¿Qué ha pasado con los imperios del mundo cuando se corrompen en todo este tipo de lascivias, inmundicias y pecados denigrantes? ¿Qué pasa con los países y los pueblos de la tierra? Dios los corta, como cortó a los cananeos. Los desaparece del mapa, los mina completamente. Mesoamérica, en el tiempo legal de los españoles, fueron cortados muchos pueblos aquí, tribus que tenían prácticas abominables, sobre todo idolátricas, ¿verdad? Y aspectos de sexualidad también algunas de las tribus de Mesoamérica, de toda nuestra América. Pero los pueblos se hunden por sus propias pasiones sin control. El propio fuego que traen dentro los consume. Y ahí terminan los países, terminan las naciones, terminan los imperios y terminan las familias. Cada uno de ustedes, hace años, me voy rápido, hace años un maestro de Biblia que nos estaba enseñando en el seminario nos dice: vamos a hacer un genograma
y ustedes me van a decir cómo fue su familia en el pasado. Y van a identificar a sus abuelos que tuvieron 2 mujeres, que fueron drogadictos, que fueron alcohólicos, que esto y que el otro, sus tíos, quién se metió con quién y salieron víboras y alacranes y tanta cosa de las familias. Llevamos un cuadro cada quien así, con toda la genealogía y todos los elementos, cómo se relacionaban. Yo estaba una vez en mi escuela primaria y me decían mis compañeros, bésale la mano a tu tío. ¿Mi tío? Este es mi compañero de la escuela. Y ahí nos llevamos de a cuartos y todo, ¿no? No, bésale la mano a tu tío. Es tu tío. Y me estaban molestando y molestando. Me estaban, ¿cómo dicen ahora? Haciendo bullying. Haciendo bullying todos los días. Y tu tío, y tu tío, y tu tío. Hasta que voy y le digo a mi mamá, mamá, ¿qué está pasando? Que mi tío y que mi tío. Dice, es tu tío. Y ya me contó todas las penurias del abuelo. ¿No? Era mi tío. Miren, gracias a Dios, mi abuelo se arrepintió casi a los 80 años de edad. Conoció a Cristo y se bautizó. Y vimos un tremendo cambio. Y una cosa que me acuerdo muy bien de mi abuela, que le decía a mi abuelo, a mi abuela, dice, cuando se estaba bautizando, dice, solo te voy a pedir una cosa. ¿Me perdonas? Le decía a su esposa, a los 80 años de edad, le estaba pidiendo perdón. Cuando se convirtió a Cristo. ¿Me perdonas por lo que te hice? Sí, sí te perdono. Fíjense, qué tremendo, hermanos. Pero tiene uno que pasar por todas esas lástimas y penas y todo eso. Por un rato de placer. No vale la pena. No vale la pena. O sea, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, nos guarde, nos proteja. Y lo que tenemos y lo que nos queda para los padres que nos están viendo y los que estamos aquí es nada más Deuteronomio capítulo 6. Oye Jehová, Israel tu Dios uno es. Y dice el versículo 6 de Deuteronomio. Véanlo por favor, con este término. Dice Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, por todos lados la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra es lo único que nos puede limpiar, hermanos. Tenemos que leer, por eso el Señor le decía, yo soy Jehová tu Dios. Oye Israel, el Shema. Esa declaración de Dios, yo soy Jehová, yo Jehová. Jehová uno es. Oye Israel es el Shema. La importancia de escuchar a Dios y no oír las voces del mundo. Es tan importante y es tan difícil porque son más las voces del mundo. Los amigos, los ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces, Padre, tú tienes una gran responsabilidad de ser ejemplo a tus hijos, de enseñarle la palabra de Dios a tus hijos, de leer la palabra y mostrarle a tus hijos que tú la estás leyendo. Tú no puedes estar diciéndole, ándale, lee la Biblia. No has leído tu Biblia. Y ellos no te ven leerla. Ellos no ven que tú la leas. Ellos tienen que ver que tú eres ejemplo de ellos, que tú vas haciendo punta, abriendo paso en la vida, en las cosas espirituales. Y termino con este pasaje del versículo, capítulo 4, verso 2, donde dice la Escritura, 4:2, dice, no añadirás a la palabra que yo te mando, pero también dice, no disminuirás de ella. Yo no les hablo de las cosas de la sexualidad, porque eso de la sexualidad es muy penoso y además, pues hay que le hablen en la escuela de la sexualidad y les enseñan del aparato reproductor y todas esas cosas. Hay que les hablen, pero dice, no disminuirás. Es penoso hablar de la homosexualidad, es penoso hablar de la zoofilia, es penoso hablar de todo eso. Sí, pero es necesario. Si no, no se hubiera escrito en la palabra de Dios. Si no, Dios no lo hubiera puesto.
Si Dios lo puso es porque es necesario. Porque somos tan duros de cabeza que necesitamos que nos cuenten ahí con caniquitas y con naranjitas y manzanitas. Dios pudo haber dicho, concéntrate en tu esposa y olvídate de todos o de todas. Pero no lo hizo así. Él dijo, no tomarás o no quitarás el vestido, veamos, es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? De tu parienta en este sentido y en este sentido y en este sentido. O sea, con todo detalle Dios explicó a su pueblo cómo deberían andar. Hermanos, que Dios nos ayude. La tarea es muy grande. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos permita remediar lo que se pueda remediar con el temor de Dios y pedirle a Él misericordia para que Él nos ayude con nuestros hijos, para que Él nos libre del engaño del pecado en el que estamos todos expuestos. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, Señor, por este mensaje que nos permites, que nos exhorte a nuestros corazones. Todos nosotros, Señor, hemos cometido errores en nuestros hogares. No somos perfectos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, pero todos nosotros tenemos también la posibilidad de enmendar, de confesar, de pedir perdón, de proponernos tener una disciplina de lectura, una disciplina de enseñanza, de instrucción hacia nuestros hijos, de andar más cuidadosos con ellos, de protegerlos, de amarlos, de realmente hacer la labor de padres que tenemos que hacer y de amar a nuestras esposas y de honrarlas como dice tu palabra. Y ustedes mujeres también, la bendición de poder respetar a sus maridos y tener cuidado y ser responsables en la forma en que se visten, en la forma en que muchas veces se acercan a la iglesia, se acercan a los trabajos donde tenemos que tener todo recato y las mujeres tienen que tener todo cuidado en su forma de vestir. Porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y siempre va a haber alguien que se fije en ti si tú estás dando